En este vídeo vamos a hablar sobre la propiedad del cambio de base de los logaritmos. Es muy útil para poder realizar logaritmos en cualquier base, debido a que nuestras calculadoras normalmente solo traen el logaritmo en base 10 y el logaritmo neperiano. Dado el logaritmo en base a de x y un número b mayor que 0 y distinto de 1, arbitrario, entonces el logaritmo en la base a de x es el logaritmo en la nueva base b de x partido el logaritmo en la base b de la base antigua, que sería la a. Con esto, utilizando cualquier base arbitrariamente, que mientras cumpla b mayor que 0 y b distinto de 1, puedo calcular cualquier logaritmo cambiándolo a otra base, de ahí que se llame propiedad del cambio de base. Como decimos aquí, podemos calcular dicho logaritmo usando los logaritmos en otra base que sea conocida y que sea más fácil de manejar. En nuestro caso, la calculadora lleva las bases 10 y la base e del logaritmo neperiano, que son las que podríamos utilizar para calcular cualquier logaritmo. Como observación, pues lo que acabamos de decir, el logaritmo neperiano y el logaritmo decimal son los que tenemos en la calculadora, y con esos dos podemos calcular ya cualquier logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 3, no es un logaritmo que se pueda calcular fácilmente porque el 3 no es una potencia de 2. Entonces lo que podemos hacer es, ya que nuestra calculadora no lleva los logaritmos en base 2, utilizar una de las bases que sí nos trae la calculadora. En este caso podríamos decir, usando el logaritmo neperiano, que esto será el logaritmo de 3, logaritmo neperiano de 3, partido del logaritmo neperiano de 2. Es decir, siempre el logaritmo del que hay arriba entre el logaritmo que hay abajo, en la base que elijamos, en este caso el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de 3 es 1,099, el de 2 es 0,6931 y esto al hacer la división pues nos da 1,585. Podemos ver que si elevo 2 a 1,585 aproximadamente nos va a dar 3. Se puede comprobar con la calculadora. O también en nuestra calculadora podemos hacer el logaritmo en base 2 de 3 como el logaritmo en base 10 de 3 partido del logaritmo en base 10 de 2. Y esto pues en este caso nos da el logaritmo en base 10 de 3, 0,4771, y el logaritmo en base 10 de 2 es 0,301. Si hacemos la división, pues como podemos observar, nos sigue saliendo el 1,5885 que nos daba de la otra forma. Podemos usar cualquier base, siempre nos va a dar al hacer la división 1,585. En este ejercicio tenemos que utilizar la propiedad del cambio de base, que ya conocemos, para calcular el valor de estos logaritmos, que como veis son en bases que no podemos hacer en la calculadora, utilizando el valor del logaritmo de 2, que es 0,301 en este caso, y el logaritmo de 3, que es 0,477. Entonces, para hacer el logaritmo en base 3 de 32, pues lo que tenemos que hacer es emplear la fórmula del cambio de base. Y como sabemos, podemos elegir la base que queramos. En este caso, la base que vamos a elegir, la base auxiliar, va a ser la base 10, que es la base de los dos logaritmos que nos dan y que conocemos. Entonces, esto va a ser, según la fórmula del cambio de base, logaritmo de 32 partido del logaritmo de 3 en base 10. Entonces, ahora esto va a ser, aquí en el numerador, 32 lo puedo factorizar, logaritmo de 2 elevado a 5 partido del logaritmo de 3. Es decir, esto va a salir 5 por logaritmo de 2 partido de logaritmo de 3. Y mucho cuidado, porque tenemos una propiedad para el logaritmo de un cociente, pero no para el cociente de logaritmos. Mucho cuidado porque esto no es restar los logaritmos. Nosotros la propiedad que tenemos es logaritmo de x partido por y, logaritmo de x menos logaritmo de y. Como veis aquí solo hay una cosa de un logaritmo, no hay un logaritmo dividido de otro. Es decir, para esto no hay propiedad. Para eso no hay propiedad. Entonces, esto nos queda 5 por 0,301 partido de 0,477. Y en la calculadora esto nos da pues 3,1551. Vamos a coger 4 decimales. Para hacer el siguiente, pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Esto va a ser, según la propiedad del cambio de base, el logaritmo de 0,3, que ahora después pondremos en forma de fracción, partido del logaritmo de 4. Y entonces, esto es lo que nos queda en el numerador. Esto es el logaritmo de 3 partido por 10. Y debajo esto será el logaritmo de 2 al cuadrado. Entonces, el numerador lo que tengo es logaritmo de 3 menos logaritmo de 10 partido de 2 por el logaritmo de 2. Es decir, esto lo que nos queda es logaritmo de 3, que es 0,477 menos 1 partido de 2 por 0,301. Y entonces, esto, calculándolo, pues nos queda lo siguiente.
menos 0,8687, dejando los 4 decimales que habíamos dicho. Vamos a hacer el siguiente. El logaritmo en base raíz de 2 de 27, pues haciendo la fórmula del cambio de base, esto es el logaritmo de 27 partido del logaritmo de la raíz de 2. Entonces, empleando las herramientas que conocemos, esto será el logaritmo de 3 al cubo partido de 1/2 logaritmo de 2. Es decir, esto es 3 logaritmo de 3 partido de 1/2 logaritmo de 2. Es decir, esto me queda 3 por 0,477 partido de 1/2 por 0,301. Y esto en la calculadora nos da 9,5083. Bien, en este caso, esto será, según la fórmula del cambio de base, el logaritmo de 2 partido del logaritmo de 8. Y aquí no va a hacer falta usar la calculadora, porque esto me queda el logaritmo de 2 partido del logaritmo de 2 al cubo, es decir, logaritmo de 2 partido de 3 logaritmo de 2. Y como podéis ver, el logaritmo se puede ir. Es decir, esto lo que me queda es 1/3. Para este otro, pues hacemos igual la fórmula del cambio de base, logaritmo de 8 partido del logaritmo de la raíz de 3. Es decir, el logaritmo de 8 lo tomamos ya prestado del ejemplo anterior, esto es 3 logaritmo de 2 y debajo me queda 1/2 del logaritmo de 3. Haciendo los cambios me queda 3 por 0,301 partido de 1/2 por 0,477. Y esto en la calculadora nos da 3,7861. Vamos con el siguiente. Pues esto será, según la fórmula del cambio de base, es el logaritmo de la raíz quinta de 3 partido del logaritmo de 0,5. Es decir, esto es 1/5 del logaritmo de 3 y partido del logaritmo de 1/2. Entonces, desarrollando, pues lo que tenemos esto es 1/5 del logaritmo de 3 partido del logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de 2. Es decir, esto lo que nos queda es 1/5 por 0,477 y 0 menos 0,301. Y en la calculadora esto nos da menos 0,3169.